En lo que queda del día por Radio Mitre. Ricardo, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto de hablar con ustedes, lo estaba escuchando. Bueno, a ver, está en México, me imagino, Ricardo, sí. Sí, estuve en la cancha Estuvo en porque la estoy cancha, sí. trabajando para la emisora TUDN Televisa. Está muy bien. Empecemos por el fútbol y después le hacemos alguna preguntita que tenga que ver con lo otro, con lo periférico. ¿Qué le dejó México, Ricardo? Hubo momentos que, bueno, lógicamente Sudáfrica para mí un equipo flojo, ¿no? Sin Mm. ninguna duda, salió con una línea de cinco, tres volantes, dos puntas, mitad de cancha hacia atrás, le regaló la iniciativa. Bien, México inicia bien. Faltó, bueno, fue destacado el arquero de ellos, Williams, si no me equivoco se llama. Y después del segundo tiempo se complica un poco México porque regala un poco ya la salida, no tuvo el mismo precio, no sé, viste el calor, viste la altura, bajó el rendimiento. Y creo yo que pierde una gran oportunidad de hacer un poco, yo creo, de poder atacar más, porque se quedan ellos primero con 10 hombres y después con 9. Claro. Y lo sorprendente para colmo, que en la saga que tenemos un jugador fuerte, va bien, muy bien de arriba, viene jugando en Europa, que es Montes, nos agarran mal parado, con 9 hombres, increíblemente nos agarran mal parado y lo expulsan. Una picardía perder un central jugando frente a un equipo menor que tenía además dos Ah, jugadores menos. sí, Sí, y es un central muy importante. fuerte, Sí. pero bueno, así es el fútbol algunas veces, ¿no? Más Pero bien, allá de la debilidad es del. importante ganar, ¿no? Sí, Sí. claramente. En la presentación de los mundiales se dice que ese estado especial anímico, emocional del futbolista muchas veces termina comprometiendo, ¿no? Al que tiene la Sí, te da, responsabilidad. pero te da más confianza, ganar los 3 puntos, lo que digo yo de que estaba el partido, me parece, porque querés salir en el primer lugar, y entonces yo creo que uno o dos goles más podría haber, va, se arriesgaba más, ¿no? Yo creo que como que hubo, viste, cuando manejás el partido y decís, no, ya estoy bien, que no me compliquen el partido, es decir, que no me hagan ningún gol. Pero ya ellos estaban con nombres menos, pero bueno, ya terminó el partido, que Eh, no se puede solucionar de afuera. ya es historia. ¿México se siente el obligado a ganar este grupo? ¿Cómo es el clima en Mira, México, del periodismo, del propio plantel? eh, la presión que hay, desde que, bueno, yo estuve en el Mundial de Alemania, la presión que hay Ujú. acá, hay dos presiones. Primero, bueno, ahora no hubo eliminatoria, que es una presión que como que todavía no sabe jugar cuando, por ejemplo, desde que yo estoy acá y lo observo, tenemos todavía que, ahora no sé porque ya hay muchos jugadores en Europa, ojo, pero antes nos pasaba de que jugábamos grandes partidos contra las selecciones fuertes porque el jugador, yo creo que escucha, que si pierde no pasa nada, ¿viste? Porque uy, jugamos contra Alemania, contra Brasil, contra Argentina, qué sé yo, con Francia, con España. Y cuando viene la eliminatoria es con CACAF, se supone de que vos sos ahora el más grande, el candidato. Y ahí siempre se nos complicó, siempre. Esa es una. Y la segunda, en mundiales, antes era el famoso quinto partido, ahora por la cantidad de equipos va a ser el sexto partido. Entrar dentro de los 8, todo México espera eso. Eh, Ya después de eso, no sé. ¿Confían en este ciclo del Sí, Vasco? Sí. sí, porque tenés buenos jugadores ya jugando, como digo yo, en otro roce internacional, no solamente en el ámbito local, ¿me entendés? Ya tenés jugadores en Italia, jugadores que juegan en Rusia, jugadores que juegan en grandes ligas. Entonces yo creo que ya tenés jugadores bien, ¿no? Y hoy, por ejemplo, Quiñones la rompió. Nacionalizado, ya mexicano, pero viste, es colombiano. Sí, nació en Y Colombia. también Ujú. jugó. Y del volante
por el lado izquierdo Fidalgo, que estaba en América, que después ahora se volvió a España, pero también Betis. jugó él. Ujú. Sí, ahí está. Decías recién, Ricardo, hay jugadores que ya dieron el salto, están jugando en el fútbol europeo. ¿Es imprescindible tener una base de futbolistas que estén o que hayan tenido roce de fútbol europeo hoy para ser competitivos en una Copa del Mundo? Sí, 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 yo creo que sí. A ver, vuelvo a repetirte, es por ejemplo, en México en la liga no tenés descenso, ¿me entendés? Y habrá, calculo yo que no, de los 18 diría que 6 que capaz que te puedo agregar 7 que pueden buscar el campeonato, que pueden jugar con presión. No hay más equipos, no sé a qué juegan. Entonces, Relleno. no, no es relleno, juegan sin presión, entonces pueden jugar muy bien y después le ponen la camiseta de la selección y ya no. O le mandás que sea una camiseta de la América, del Cruz Azul y ahí es donde tenés que ver los jugadores. Por eso siempre, a ver, en Argentina yo salí de Banfield y después tenés que demostrar en San Lorenzo. En Banfield te llega 15 pelotas, en San Lorenzo te llega 5. Hay que atajar las 5, además. Claro. Sabe que hoy leía una entrevista con Daniel Brailovsky, que jugó en Independiente, jugó en Peñarol, jugó en Jugó acá en México, América. tal cual, jugó en el América. Y él haciendo una radiografía de cada uno de los lugares donde había jugado, porque además fue convocado para la juvenil de Uruguay, para la selección argentina, para la selección de Israel y pudo ser convocado para una selección de México también. Y él decía que a los futbolistas jóvenes en México, cuando llega el momento del debut en primera, a los 17, 18, como pasa en la Argentina, les traen futbolistas de otros lugares de Sudamérica, de Argentina mismo, de Uruguay, de Brasil, y tapan y postergan ese debut hasta los 22, 23, 24 años, y que eso conspira contra el crecimiento del fútbol mexicano para instalarse a pelear más adelante de los octavos de final o de los cuartos de final de un campeonato del mundo. ¿Coincide con esta mirada que tiene Brailovsky? Sí, lógico. En parte sí, en Ajá. parte no. Te voy a explicar el porqué, mi manera, y bueno, yo, Brailovsky, gran jugador, un jugadorazo, Sí. hoy está comentarista y todo, analítico, pero me parece que hay una equivocación en el sentido ese. Sí entiendo, pero cuando yo llegué acá en el año 79, que me vende San Lorenzo al Atlante, éramos 5 extranjeros, entonces éramos la base y se traía entonces los jugadores importantes, el 9, el 10, un buen líbero que hubo el central en aquella época, ¿me entendés? Perfecto. ¿Por qué se fue agregando para mí el cupo de extranjeros, que es lo que está hablando él? Pues se trabaja mal abajo. Entonces, y yo lo puedo decir porque yo dirigí equipo grande y mediano y chico. Pues fíjate que yo me dedico a director técnico. En una fecha 15 le dije al presidente: ¿usted quiere salvar este equipo? Sí, porque lo tenemos vendido, porque acá se vende la franquicia. Bueno, yo se lo salvo. Y empiezan que mucha gente no entiende de los sistemas. El 4-3-3 se jugaba antes. Imagínate, yo jugaba en Banfield, paso a San Lorenzo 4-3-3, los cuatro del 75 al 78, que Dios lo tenga en la gloria, Flaco Menotti, 4-3-3. Paso al Atlante, 4-3-3. Pero después pasé a un equipo que había que reforzar, que vino un español, Asensi, había un uruguayo, jugó Alberto Jorge ahí. Éramos la base, te vuelvo a repetir, éramos 5. Pero, ¿cómo voy a jugar en Huastepec 4-3-3? Y bueno, yo ya viendo y me había recibido de técnico, miré yo a Rigo Sacchi, que empezó a jugar 4-4-2 en el año 81-82. Después de España del 82 al Mundial que hace Bilardo 86, en el 1986 en un Mundial ya nadie jugó 4-3-3. ¿Me entendés que los sistemas son importantes? El parado para poder contrarrestar al rival. Y con la experiencia te sigo hablando. Fui a Copa Confederaciones, me voy a enfrentar a Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho con México. Voy a jugar de igual a igual. Ellos jugaban 4-4-2 con Adriano y Robinho arriba, Kaká por un lado, Ronaldinho por el otro lado. Y inventé la línea de 5. ¿Qué pasa? Que abajo no trabajan. Entonces, ¿qué llega el jugador joven? Y eso te lo digo, no tiene oficio. Claro.
No tiene aprendizaje. El fútbol es diferente a Argentina, que viene de, yo la hice, novena, pasé a una séptima, de séptima, bueno, andaba bien, pasé a la quinta, de quinta nunca toqué la cuarta, y te acordás que había reserva y tercera especial. Sí, señor. Y pasé a la tercera. Y en el año 70, bueno, vino el señor Hino Miriano y me mandó a la primera. Eso acá no. Abajo no hay un director deportivo, pantalón corto, como siempre digo yo, que vea cómo trabaja. El de la 15, el de la 17, el de la 20. ¿Qué veía yo? El de la 15 le gusta al señor el 4-3-3. Ok. El de la 17 no, lo nuevo ahora que se dice el 4-2-3-1. Y el de la 21 usted está jugando con línea de 5. Tiene un problema el jugador cuando llega, no tiene oficio. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a traer jugadores de afuera. Tiene razón ahí Brailovsky. Entonces ahora, lógicamente, hay menos debut de jugadores. Ricardo, ¿te Ahora parece yo que...? te explico esto, Sí, te explico, te termino. Yo fui a una sí. Olimpiada, es decir, fui con la selección de jóvenes. Fui a Grecia, entonces tuve que ganar un preolímpico. Y ahí comprobé que aprendí y me aceptaban los dirigentes, los dueños, los famosos microciclos que hizo Menotti en la selección argentina para el 78. Entonces yo los agarraba lunes, martes, el miércoles al mediodía los soltaba. Pero ya trabajo, oficio, por eso te puedo hablar con fundamento que le falta eso al jugador mexicano. ¿Te parece, Ricardo, que esta historia que lleva a que Italia por tercer mundial consecutivo se quede afuera está relacionado también con eso? Con que hay tantos jugadores en todos los puestos, no ya columna y no ya figura, sino que está lleno de extranjeros Claro. que después Italia no puede sacarte un número 5 o no te saca un número 6. En algún momento Paletta, digamos que no era un defensor demasiado destacado en Argentina, terminó jugando para Italia. Retegui, que por ahí no tuvo ni siquiera un paso en Boca. Pero en los 90 Italia estaba lleno de extranjeros, de argentinos también, y sin embargo la Pero en los selección... 90, pero tenían, viste que tenían el cupo de 3, o como en la época de los holandeses, no se llenaban. Pregunto, ¿puede ser que le esté pasando eso a Italia? Bueno, pero lo que estamos hablando, que en ese sentido le doy la razón a Daniel, a Brailovsky, porque, a ver, de América, Mm. la figura, ¿quiénes son? Los extranjeros. En Tigre trajeron a Ginate, llevan a Correa, son todos los extranjeros. Entonces, si yo soy el técnico de la selección, no tengo ni líderes, ni figura. Claro, o sea, tenés toda la razón. Lo que pasa que ahora, por lo menos, se abrió un mercado, que yo creo que fue cuando justamente con lo que hicimos en Copa Confederación y más o menos jugamos bien, que le ganamos a Brasil, y aquel partido con Argentina, fuimos por un tercer lugar con Alemania, se fueron 9 jugadores, se empezó a abrir el mercado y eso te da que por lo menos están preparándose mucho más a otro ritmo. El roce, si juegan una Champions, una UEFA, entonces son la mayoría de los jugadores que están hoy en la selección mexicana. ¿Y cómo ves a la selección argentina con estas dificultades de último momento? Como todos podemos, como todos No, podemos decir, en un sistema tan lindo que tenía, porque mira, como yo soy un enamorado de los sistemas y a mí me dicen que estoy loco. Yo cuando empecé a ver la selección, dije, uy, esta selección juega como, y por la característica de los jugadores, porque, ojo, los sistemas los hace por la característica de los jugadores, no es un invento del técnico, salvo que esté loco. Porque vos para jugar un 4-3-3 tenés que tener la amplitud, los jugadores por afuera. Pero si yo hablo de la selección, yo dije, uy, mira, juega igual que jugaba el Flaco Menotti en el año 73, que salió campeón de Huracán. ¿Por qué? Y porque un deporte para mí es un Brindisi, el Enzo o el Paredes era el Fatiga ruso. Tienen a McAllister, sí, bueno, el Flaco tenía a Babington. Y ahí viene lo que yo digo el sistema. ¿A dónde jugaba Hodgson? En el mismo lugar donde jugaba Messi. No es el extremo que bajaba, era el que jugaba allá y te desequilibraba Hodgson, mamá. Allá, y qué casualidad, ¿qué hacía la Rosa? El trabajo que te hace un González, o ahora que ya no está Di María.
Es el equipo es muy bien trabajado, tiene muy buen pie en el medio campo, pero tenés que resolver en el último tercio, que es a donde es lo más difícil, lo que hacía un Di María y lo que hacía un Messi, ¿eh? Y cómo, acá tenemos la impresión, lo charlamos, de que tal vez Se da Messi no... Nico Paso, se Sí. da... Ah, Vos fíjate que ustedes hablan del pibe este, bueno, no sé qué edad tiene, pero que con Simeone ni juega. Almada, Y Almada, cada vez que va a la selección juega Almada. claro. Thiago Y Almada. juega bien, ¿eh? Cada vez que viene a la selección juega Y bien. sí, pero yo veo fútbol y yo no lo veo en el Atlético. No, pero No, bueno, pero también son sistemas distintos, me parece también que, viste Por que hay eso te jugadores digo. hay jugadores de selección y por ahí se Claro. potencia al lado de estos compañeros. Y sí, sí, no. La base la tiene, sin ninguna duda. Yo creo que lo conozco, bueno, a Tagliafico lo conocí en Banfield, así que tenía 20 años. Mm, Los dos centrales muy bien, es un arquerazo que empezá por ahí, porque todos los equipos se arman desde atrás para adelante, eso yo siempre lo aprendí, el arquero te da seguridad. Y que tiene a Montiel, que tiene a Molina, que bueno, la base la tiene. Digo que hay dos cosas muy importantes del sistema, lo que era un Di María, que te trabajaba de repente como podías ver por arriba, si sacaba foto un 4-3-3 y de repente, si no hacen un pressing en alto, Di María venía como cuarto volante, ¿eh? sí. sí. Trabajaba, Eh, ¿dó- trabajaba. dónde lo Y imagina Messi? acordate que muchos partidos terminó con línea de 5. Mm. Sí, ¿dónde lo imagina a Messi jugando ahora que los años pasan? ¿En qué lugar? En el mismo lugar, Sí, porque lo veo en Estados Unidos, pero lo físico a todos le pesan. Entonces yo creo que, no sé, pero yo me imagino que para 45 minutos, 50 sí está. esos 45 tienen que Por ser lo que vi el otro desde el día, por inicio. lo que vi el otro día. ¿Eso tiene que ser desde el inicio o dependerá el rival para esperar y que juegue el segundo tiempo? ¿Qué? Depende cómo puede pensar el técnico de decirte, te pongo a Messi de entrada para mandarte una señal de miedo al rival, ¿no? Pero puede ser que en los segundos tiempos es lógico que merma lo Sí, físico. Mm. Y más, ojo con el calor que van a hacer en algunos estados. sí, en algunas sedes va a estar Entonces, bravo. el segundo tiempo, ese cansancio de todos con un Messi que quizás no está en la plenitud de antes, es aprovechable porque también me armó el rival. Eh, ¿Pueden jugar Lautaro Martínez y Julián a la vez o es uno u otro? A mí no me gusta porque te lo voy a explicar simple. En la medida que yo te ponga un 9 yo te ocupo a vos dos centrales. Entonces, si te ocupo por afuera un poco que está Messi, el lateral está un poco preocupado, porque no te va a dejar mano a mano. Entonces está preocupado. Y por el otro lado estaba Di María, significa que aunque vos me achiques hasta la mitad de la cancha, vos tenés 4 y yo tengo 3. Significa que de la mitad de la cancha para mi arco tengo la salida clara 7 y vos tenés 6. Te agrego, ¿qué le pasó a Francia? Quizás muchos no lo explicaban. Griezmann quiso ir a apretar los centrales, pero Griezmann se olvidó que tiene 2 contenciones y Argentina tenía 3 volantes. Por eso fue que el técnico a los 35, no, a los 40, a los 35 habrá pensado, esto lo tengo que cambiar, y cambia, te acordás, en el minuto 40 más o menos, Sí, sí, en el primer tiempo algunos cambió. jugadores. Se estaba comiendo un baile Sí, bárbaro. sí, bueno, Sí, sí, yo sí, sí. pensé, este técnico que no conocía cómo juega Argentina, Claro, cómo increíble. Griezmann va a cometer ese error. Griezmann tiene que tapar al 5, tiene que tapar a Enzo. Mm. Sí, bueno, Griezmann por ahí no lo cometió, digamos, por motu propio, sino que se lo dijo el técnico. Era Por ahí el decisión, técnico sí. fue el que lo mandó. Sí, yo no sé, a lo que voy, a lo que ustedes dicen, porque ahora vos me ponés Lautaro Y y Julián. Julián, perfecto, ya chico. Y bueno, sí, me tendrás que tirar un pelotazo, pero un pelotazo frontal que me tienen que ganar de cabeza. Porque es un mano a mano ficticio para mí ese. Por eso los equipos que vos ves que todos hablan de qué sé yo, del Barça, del PSG, en el momento de un Barcelona porque he jugado bien, es porque la salida con protagonismo, con manejo,
con esa transición de balón, te desgasto, me defiendo con pelota. Por eso yo algunas veces, O sea, algunas veces en Argentina me vuelvo loco con ustedes porque yo creo que el taxista sabe de fútbol, el carnicero, cuando yo, bueno. Y Bianchi, si ustedes se acuerdan de Boca, cambió, mira, jugaba Palermo y Guillermo Balecheloto. ¿A dónde juega Guillermo? Entre el central izquierdo y el lateral izquierdo. Perfecto. Después vino el Chelito Delgado, ¿no? Y jugaba ahí. También. Y cuando yo llego a Boca estaba Palacio. También. Entonces significa algo. Colombia jugó que yo también estuve en la televisora y veo la final de la Copa América. ¿A dónde jugó James? ¿Atrás del 9? No jugó atrás del 9, muchacho. Jugó al costado, como juega, igualito como juega Messi. Ahí jugó James, que venían diciendo de que venía ya muerto, porque en Europa ya no existía, y en la Copa América hizo, jugó muy bien. Que es un equipo que juega bien ese, porque tiene a Muñoz, que es lo mismo que un Molina o un Montiel, y tiene el 8 Cerrillos, que juega también muy bien. Sí, es Cuidado buenísimo. que Colombia puede, sí. son de los que no hablan, que hablan de Portugal, que hablan de Colombia, ojo. Lerma también juega bien. El otro volante central. Todo. Sí. Ríos era el que estaba en el Palmeiras. Richard Ríos, sí. Richard Ríos. Y tiene, perdón. Pero ¿por qué? Sí. Termino con esto. ¿Por qué damos casi todo que uno de los equipos más fuertes es Francia? Porque tienen lo que teníamos antes, los extremos, ese win, la palabra esa de que donde te agarra el lateral te pintaron la cara. Sí. Y no hay defensa que valga, porque atrás del lateral no hay marca. Vos centralizás y es como se decía antes, vas a un embudo. Tal contención, cierra el otro volante, en los recorridos, en el abanico, que se dice. ¿Y qué equipos son los que están mejor desde esta perspectiva del sistema, pensando en lo que podemos ver a ver, los candidatos son siempre los mismos? España también lo pone ahí en ese lugar en el que pone Argentina, Francia. Sí. Y ¿Inglaterra? No, yo lo veo un poco más fuerte a Portugal. Sí, ajá. Sobre todo por lo que tiene de manejo en la mitad de la cancha, ¿no? Una locura. Sí, la mitad de cancha para arriba te mata. Sí, Portugal. Y dice ahí que hubo un economista que no sé, que lo leí, yo que me meto en todo lado, que habla de Países Bajos, que era Holanda. Sí. No es raro como él adivinó el 14, adivinó el 18 y el 22. Sí, bueno, habrá que creerle capaz que tiene la varita mágica. Extremos muy buenos tiene Brasil, por ejemplo, también. Pero no se habla de Brasil. ¿No es raro que no se hable de Brasil tanto, Ricardo? Porque, claro, pero cuidado con Brasil, cuidado. Lo que pasa que, bueno, el técnico Ancelotti creo que con su experiencia no venía bien en la eliminatoria, hay que decir la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Te pone a Vinicius por afuera. Y yo ya lo vi eso. Bueno, por eso te digo que en la Copa América que estaba en la cancha, ¿por qué le ganó Colombia? Porque Vinicius nunca siguió a Muñoz al lateral. O yo, ¿por qué le pude ganar a Brasil? Pongo un lateral y Ronaldinho me venía a apretar a Rafa Márquez. ¿Y el lateral quién lo marca? Si está a 30 metros de los contenciones. Ese es el problema que alguna vez tiene Brasil. Hoy un jugador que hoy no trabaja, no puede hacer un pressing en alto, no puedes hacer una buena defensa. Cuidado con eso. Estamos hablando con Ricardo Lavolpe. No sé en Argentina. Sí. Pero acá, por ejemplo, en México, en muchos lados escucho que hoy el que te tiene que solucionar porque juegan con pierna cambiada son los laterales. ¿Quién quiere que te diga? Dejamos de buscar los jugadores habilidosos por afuera. Frente a esto que propone, hablando del sistema de extremos, de fútbol con extremos por afuera, si todos juegan o los candidatos juegan con ese sistema, ¿cuál sería el antisistema o cuál sería el sistema para contrarrestar a la mayoría y qué ventaja podría darle a una selección importante jugar diferente?
Lo que hacía yo, que algunas veces se equivocan en los trabajos, en el sentido, por ejemplo, si yo me tengo que enfrentar a un Vinicius, al jugar yo con una línea de 5, puedo hacer el 2 contra 1, no siempre con el volante. Hay veces que el volante, viste, recorre, pero si tenés una buena transición, como te tiene, por ejemplo, España, cuando veías al Barcelona, un Rafinha y el Yamal por el otro lado, eh, no te queda de otra que la línea de 5 hace que trabajes con recorrido más corto y te protejas más. Para mí la línea de 5 se puede enfrentar contra cualquier equipo, no sé ustedes si se acuerdan, pero por ejemplo en el Atalanta de Italia, Sí, se enfrentó al Napoli. El Napoli jugaba con el 4-3-3 Gattuso. Y el de Atalanta jugaba con el Paco Gómez. Y el Paco Gómez marcaba a quien al 5 del 4-3-3. Y los dos puntas a tus dos centrales. Entonces ya para salir, ¿qué tenés? Los dos laterales. Entonces decían acá, queda mano a mano. ¿Qué va a quedar mano a mano? Los dos volantes marcaban al 8 y al 10. Los dos volantes de contención, porque jugaba 5-2, 1-2. Pero el lateral se apretaba como extremo y el central izquierdo, por eso tenés que tener los jugadores, pasaba de lateral. Ese Ri- famoso Atalanta que anduvo muy bien. Ricardo, Entonces hay sistemas contra el otro sistema que te paras bien. Después está la individualidad, la habilidad, y sí. lógico. Bueno, eso es otra cosa. Le quiero preguntar, sacando del sistema, esto de los parates para hidratación que se ha convertido en dividir al fútbol en 4 tiempos, porque hoy Sí. el corte era de casi 3 minutos, inclusive hasta las transmisiones televisivas con publicidad. ¿Está cambiando, cambia el fútbol? ¿Lo cambia para el futbolista esto? ¿Lo cambia para el entrenador? ¿Lo cambia para el espectador? No, ¿Le gusta? ¿Le parece bien? ¿Lo disgusta que este cambio modifique la fisio- esencia de un deporte fisiológica, que da la claro, impresión no lo necesitaba? fisiológicamente sí. Fisiológicamente sí por la hidratación, Ajá. que es a donde vos podés tener los problemas de esos que transpiran mucho, el calambre, el calor, fisiológicamente. Pero parás el ritmo del partido. Claro. Y puede parar el ritmo del partido en la Lógico. búsqueda Ah, No, bueno. claro. en una final. Enfrías, no, pero enfrías además a un equipo que está lanzado, por ahí lo enfrías, y al otro que está pasándola mal, después de un corte, por ahí se rearma, qué sé yo. Sí, pero a FIFA yo no lo entiendo, porque te pone 5 segundos para sacar de los saques de banda, te pone 5 Claro. segundos si Es tiras el contradictorio. tiempo del Exacto. arquero, y después para el partido y cuánto tardan, el agua que después salen, que entran. ¿Por qué no entiende a Pero FIFA? es fácil de entender eso, Ricardo. A eso está todo vendido. El cooling break está vendido. Claro. Ah, bueno, entonces está perfecto. Para que haya Ricardo, más dinero por la propaganda. Claro. el placer de siempre de charlar con usted aquí un rato en Radio Mitre. Le mando un fuerte abrazo. Abrazo, gracias por llamarnos. Que pase Fuerte muy bien. abrazo, buenas noches. Chao, chao. Ricardo Lavolpe con nosotros.